Hola, buenas tardes. El tema de esta clase es el teorema de Thevenin. Bueno, vamos a ver. Partimos de que tenemos un circuito activo y dos puntos en el circuito que les marcados A y B abiertos. Circuito activo significa cualquier circuito que tenga al menos una fuente de energía. El teorema de Thevenin nos dice que para efectos de facilitar el análisis de un circuito activo, este se puede representar por un circuito equivalente que se llama equivalente de Thevenin. ¿En qué consiste el circuito equivalente de Thevenin? Pues siempre por una fuente de voltaje, se le denomina voltaje de Thevenin, y luego una impedancia llamada impedancia de Thevenin, y se conectadas en serie entre los puntos A y B, ¿sí? Entonces, entre dos puntos abiertos A y B, una fuente de voltaje VTH Thevenin y una impedancia ZTH Thevenin conectadas en serie. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje Thevenin? Pues el voltaje Thevenin es el voltaje que hay entre A y B, ya sea que se mida o que se calcule. Y ZTH es la impedancia entre los puntos A y B, pero el circuito se tiene que pacificar. ¿Qué significa pacificar? Bueno, se dice que un circuito pacificado significa que hay que cambiar las fuentes del circuito activo por, si son de voltaje, por corto circuito. Si son de corriente, circuito abierto. De manera que solamente nos quede un circuito pasivo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice aplicar el teorema de Thevenin para encontrar el valor de la corriente, esta que está aquí. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, primero chispamos o quitamos del circuito la resistencia de 6 ohms y marcamos el punto A aquí y el punto B aquí. Y este circuito es el que vamos a sacar el equivalente de Thevenin. Entonces, sacamos el voltaje en el punto A, le llamamos VA. Por divisor de voltaje sería 10 entre la suma, entre 22, por el voltaje a dividir, que son 20, nos da 9.09 volts. De este lado, el voltaje en el punto B, también por divisor de voltaje, sería 5 entre la suma de 8 más 5, 13 por 20 volts que se dividen, nos da 7.69 volts. Entonces el voltaje entre A y B es la diferencia, 9.09 volts menos 7.69 volts, nos da 1.4 volts. Y ese es el valor del voltaje de Thevenin. Para obtener la impedancia de Thevenin, entonces, ¿qué hacemos? Pacificamos el circuito. Es decir, que la fuente de voltaje la hacemos corto. Entonces nos queda esto así. El corto pues es una conexión de aquí a acá. Así. Y entonces nos queda el punto A aquí. Estas dos resistencias en paralelo. Estas dos en paralelo. Y a su vez están en serie. Entonces fíjense. 12 con 10 paralelo nos da 5.45 ohms. 8 con 5 paralelo nos da 3.07 ohms. Entonces la impedancia entre A y B es la suma, 8.52 ohms. Entonces el equivalente a Thevenin es esta parte, ¿sí? Entre A y B. La fuente 1.4 volts, la impedancia 8.52 ohms. Y luego, ¿qué hacemos?
Pues entre A y B volvemos a conectar la resistencia que habíamos quitado de 6 ohms y entonces ya se convierte en un circuito serie donde aplicamos ley de Ohm y la corriente que buscamos pues es aplicando ley de Ohm, la fuente 1.4 entre la suma de las resistencias 14.52 y el resultado del problema son 96 miliamperes. Podemos hacer una comprobación del problema por otro método, que en este caso sería método de mallas. ¿Sí? Entonces tenemos el circuito, 3 mallas, 1, 2, 3, sus corrientes de malla. Y de acuerdo a los valores, entonces tenemos que Z11 es la suma de 12 más 10, Z12 es esta, con signo negativo, 1,3 es esta, con signo negativo también, 2,1, ¿sí? 2,2 la suma de 12, 8 y 6, 26, 2,3 es esta, con signo negativo, 3,1 menos 10, 3,2 menos 6 y 3,3 la suma de 6 más 5 más 10. ¿Sí? Entonces la matriz de impedancias por el vector J1, J2, J3 igual al vector 20, que es la fuente, 0 y 0. Entonces resolvemos el sistema, entonces nos da J1 vale 2.454 amperes, J2 1.501 amperes, J3 1.597 amperes. Ahora la corriente que buscamos, ¿qué sería? Sería J3 menos J2. J3 menos J2 nos da 96 miliamperes. Muy bien. Bueno, gracias.